En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, y el Catecismo dedica 505 números al estudio de estos mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. El día de hoy nos encontramos en el metro 720 de altura. Entramos en el quinto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 13 números, del 2234 al 2246, al estudio del tema que tiene como título Las autoridades en la sociedad civil. Número 2234 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Este mandamiento determina tanto los deberes de quienes ejercen la autoridad como los que de quienes están sometidos a ella. Es un número precioso este que el Catecismo nos ofrece en esta mañana, y fijémonos, queridos amigos, cómo este punto es una introducción que afirma el principio que tiene el sentido de paternidad, que no solo se circunscribe al de los padres biológicos para con los hijos y la autoridad que ellos tienen, también se refieren a otro tipo de autoridades, como es, por ejemplo, la autoridad de un profesor en la escuela, la autoridad de un gobernante en una oficina del Estado, la autoridad del sacerdote en una parroquia. Todas estas autoridades están enmarcadas en el contexto del cuarto mandamiento, ¿no? Y conviene, queridos amigos, rescatar el término de principio de autoridad. El catecismo está siendo como muy concreto en que nosotros lleguemos a redescubrir esto que el mundo ha intentado desde hace muchos años borrar: el principio de autoridad. Porque es un concepto que va contra la cultura de nuestro tiempo. Ha sido desprestigiado tremendamente, muy particular, desde esa famosa crisis que el mundo tuvo en mayo del año 1968. A partir de ahí, de ese momento de quiebre para la historia, hemos tenido el reto de rescatar el principio de autoridad, porque en el fondo lo que encontramos es que todo lo que ha sucedido, todas estas revoluciones, todas estas revueltas que los hombres han tenido y siguen teniendo hasta el día de hoy, eran siempre en contra de este principio de autoridad. Y de cualquier forma, ¿no?, esa dificultad de sumisión hacia una autoridad es algo que el hombre siempre ha tenido consigo y le cuesta mucho manejar. Eso desde el mismo pecado original de Adán y Eva. Lo que pasa es que en algunas épocas se ha acentuado esto un poco más, pero prácticamente desde que el hombre es hombre ha tenido un problema con la autoridad. Basta que Adán y Eva
les dijeran que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que vayan a ese árbol. Es esa tendencia de nuestra insumisión. Y es por ahí donde entra la tentación de Satanás. Bien sabe Yahvé que si coméis de ese árbol, seréis como dioses. Esto es lo que Satanás le dice a Adán y Eva. Lo que hace es sembrar la desconfianza hacia la autoridad de Dios. ¿Y hasta qué punto el mismo pecado original se disfraza de una dignidad humana que precisa que se dinamite y uno se rebele contra esa autoridad? Y esto es hoy día el debate total. Se plantea una dialéctica absurda entre libertad y autoridad, como si la autoridad fuera frustrante para la propia libertad. De tal manera que se genera un principio erróneo que es el que le venden a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al hombre moderno en general, y que le dice, el hombre no podría ser libre bajo una autoridad que le dicte qué hacer. Y eso no lo hemos creído. Y nos hemos levantado en contra de la autoridad abruptamente, en todos los ámbitos. En los ámbitos del gobierno, en los ámbitos de la casa, en las relaciones entre padres y madres, en las escuelas. Y con esto hemos generado una crisis, una tremenda crisis, ¿no? Y esa crisis ha iniciado desfigurando la figura del padre, porque esa figura paterna está ligada a este sentido de autoridad. Y si usted se fija muy bien, queridos amigos, esto explica muchas fracturas y muchos complejos interiores que hemos arrastrado como sociedad, como familia, como persona individual. En este momento las familias se han apoyado más exclusivamente en la figura de la madre. Y parece que la madre es la única que salva la crisis, ¿no? Que tiene ese referente de amor, de ternura, de practicidad, de cariño, que apaga los incendios todo el tiempo, pero se ha desfigurado completamente al padre. Pero esa figura de la madre tan hermosa necesita una complementación, un equilibrio, que se lo va a dar la imagen del amor paterno. Cuando esto no existe, tenemos familias en desequilibrios muy fuertes. Estamos en un momento histórico crucial para discernir y hacer un juicio crítico de todas las consecuencias que vamos arrastrando que se han derivado de esta falta de autoridad. Y uno podría decir, bueno, yo no tuve papá y nunca lo necesité. Bueno, eso habría que sentarse a plantearlo, a ver si no lo necesitaste. Porque una cosa es que yo haya podido salir adelante en mi vida, claro está, muchos lo han hecho sin ningún tipo de prebenda, pero ¿y si hubieras tenido tu padre, cómo hubiera sido tu vida? Y si te hubieras tenido un buen padre, ¿cómo hubiera sido tu vida? Y entonces hemos ido como sociedad arrastrando un montón de consecuencias. Los daños han sido enormes. Los daños en los niños de familias desestructuradas, donde no ha habido un principio de autoridad y los niños crecen solamente con la autoridad de una persona, sin el equilibrio. Y esto es muy permisivo para la crianza, donde el niño no tiene ningún referente de autoridad. Y entonces, ¿qué hace? Va y lo busca afuera, donde sea que lo encuentre. Si no lo tuvo en la casa, lo va a encontrar en la calle, sin problema. Terminan sometidos a una pandilla, a una ganga, siempre vamos buscándolo. Si no lo tiene en la casa, lo va a buscar afuera.
De hecho, podríamos decir que ha hecho mucho daño esta falta de principio de autoridad que el mismo exceso de autoridad. Y eso que tendríamos que ser muy honestos de afirmar que todos los excesos son malos, ¿no? Pero ha habido un daño enorme por falta del principio de autoridad, más que por exceso de autoridad. Por eso, queridos amigos, es bueno rescatar este principio de autoridad. Y no solo para la familia, sino rescatar el principio en sí mismo. Porque este principio de autoridad no se limita exclusivamente a la familia. En nuestra cultura tan individualista, nos hemos encerrado mucho en nuestro pequeño núcleo y nos hemos desentendido de nuestra vocación comunitaria y social. Y nos hemos encerrado. La mayoría de las personas aceptan con facilidad este principio de autoridad dentro de la familia, pero fuera de ella, que nadie les diga nada. Es un problema grande que estamos arrastrando como sociedad. Eso ha sido fruto de la desconfianza que ha generado en nosotros la vida social, que ha hecho mucho daño al hombre. Una sociedad construida de espaldas al hombre, ¿eh? Y que ha generado este tremendo nivel de desconfianza en la autoridad civil. Y hoy día encontramos que se desconfía totalmente, por ejemplo, de la vida política. Se desconfía también de la vida religiosa. Por eso, hablar en este contexto de un principio de obediencia hacia las autoridades civiles o hacia las autoridades religiosas, solamente por el término mismo de obediencia ya genera rechazo. Pero esto supone confundir el pecado de los hombres, como si el pecado de los hombres negara este principio de autoridad, este principio de obediencia. Y es importante, queridos amigos, recordar que Dios nos ha creado como seres sociales y la soberanía divina es el fundamento de la autoridad social. Por tanto, que los pecados personales de los padres en el seno de la familia o los pecados personales de los políticos en el seno de la sociedad, que no nos hagan perder el horizonte de que todos tenemos una vocación a la vida social. Y que este principio lo debemos rescatar, ¿eh? Cuanto antes, porque está muy perdido. Y entonces, ¿cómo se puede hacer esto? El catecismo nos plantea el número 2235 que dice: los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:26. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Este número 2225 del Catecismo es precioso y nos pone un camino muy concreto para poder entender y defender este principio de autoridad. Este número tiene como primera afirmación esto: la autoridad deben ejercerla como un servicio. Uy, es decir, ser papá es un servidor, sí. Ser mamá es ser un servidor, sí. Un sacerdote, un obispo, el mismo Santo Padre es un servidor, sí. De hecho, fijémonos cómo la misma etimología de la palabra jerarquía quiere decir servicio. En este sentido, el Evangelio nos regala también un término de respeto hacia la autoridad.
Jesús mismo nos lo dio, Mateo 20, 25, 28. Mas Jesús los llamó y dijo: ¿Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Este texto del Evangelio de San Mateo es impresionante. La autoridad es la potestad que Dios da para poder servir a los demás. Si un padre, una madre, un sacerdote, un obispo, un alcalde, un gobernador entendiera esto, nuestro mundo fácilmente podría cambiar. La autoridad es la potestad que Dios da para poder servir a los demás. Y Jesús compara el ejercicio de la autoridad con la del buen pastor. Una cosa bellísima. Y aquí hay que tener en cuenta que para que el hombre pueda servir, necesita entender esta imagen de pastor. En el mundo de Jesús, en el mundo oriental, la imagen del pastor era símbolo de autoridad política. De tal forma es así que el cetro, que incluso suelen usar los reyes, es una estilización del cayado que usaba el pastor. Ya lo pueden hacer de oro, ya lo pueden hacer de piedras preciosas. En el fondo es una estilización del cayado de un palo que usaba el pastor para ir dirigiendo sus ovejas. El pastor sirve al pueblo y el pastor da la vida por el pueblo y por sus ovejas. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, lo que está diciendo Jesús es, yo soy la buena autoridad. Y esto entra en una tremenda contraposición con los malos pastores, con las malas autoridades. Y de esos malos pastores y de esas malas autoridades son los que van a hablar los profetas y les van a denunciar que ejercen mal su autoridad y por eso los van a matar a todos. Pero no se quedan callados los profetas. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, lo que está diciendo es, yo soy la buena autoridad. En el Antiguo Testamento aparecen duramente condenados los malos pastores, los reyes de Israel o los sacerdotes que ejercían mal, los que no servían bien el rebaño, aquellos que en lugar de apacentar su grey, usaban todo para sí mismos, aquellos que se engordaban a costa de las ovejas. Eran duramente condenados. Por tanto, los judíos entendieron muy bien lo que Jesús quería decirles. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el pastor que alimenta las ovejas, no que se alimenta a sí mismo en nombre o a costa de las ovejas. De hecho, también la etimología de la palabra autoridad nos puede ayudar a entender mucho esto que Jesús dijo. La palabra autoridad viene del latín autor, de un verbo que significa aumentar o hacer crecer. El que tiene autoridad es el que es fuente
en el sentido de que hace crecer. Fíjense qué cosa tan hermosa esta. El Padre, en sentido propio, es aquel que da la existencia a otro y le procura su crecimiento. El Padre en su casa es el que le procura el crecimiento a sus hijos. Por tanto, el significado correcto de la palabra autoridad no es te mando, sino te hago crecer. Los emperadores romanos usaban esto cuando en sus nombres se ponían Augusto, César Augusto. La palabra Augusto significa aquel que quiere el bien para su pueblo. Ejerzo la autoridad como un Augusto. Te hago crecer. Es una palabra, una etimología bellísima esta de autoridad que ojalá todos pudiéramos tener muy presente en nuestras vidas. No es que te mando, es que te hago crecer. Ilumina mucho el unir la imagen de autoridad a la imagen de paternidad y disipa muchas deformaciones que nos han ido vendiendo sobre la autoridad de los padres, por ejemplo. Porque el padre ejerce la autoridad dando vida y haciendo crecer. Y ese es el buen pastor. Dando vida y haciendo crecer. Y aquí el catecismo, queridos amigos, nos hace referencia a un número que ya estudiamos, que es precioso. El número 1899 que dice: la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Es un, un número muy fuerte tomado de la carta de los Romanos. La autoridad proviene de Dios. Las constituciones, por ejemplo, de los países, nuestros países occidentales, por ejemplo, donde se habla tanto de que la soberanía emana del pueblo, es muy contraria al principio teológico que estamos intentando explicar, que es que la soberanía, la autoridad, la tiene Dios, no el pueblo. Pero es verdad que Dios delega su autoridad. Dios nos hace participar de su soberanía, de su señorío, y delega esa autoridad en el hombre. Pero la autoridad proviene de Dios, no del pueblo. Por tanto, no es contradictorio que alguien crea en la democracia como sistema de gobierno y al mismo tiempo crea en los principios cristianos de que toda autoridad proviene de Dios. Eso no se contradice una cosa con la otra, porque Dios le da, Dios le participa al hombre de su soberanía para que gobierne y ejerza en su nombre bien. Y el que no lo ejerza bien, se condena. Es lo que dice aquí. Los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En última instancia, la soberanía, la autoridad de los políticos, de los padres de familia, de los profesores en las escuelas y de todos los que ejercen un tipo de autoridad, toda ella proviene de Dios. Del policía en la calle que está vigilando que las personas no vayan a altas velocidades, su autoridad proviene de Dios. La que tenía Poncio Pilato enfrente de Jesús, Jesús mismo se lo dijo: esa autoridad que tienes te ha sido dada de lo alto. Jesús no le dijo a Pilato que él no tenía autoridad, lo que le dijo es de dónde la había recibido y respetaba su autoridad. Por tanto,
tenemos aquí unos elementos muy hermosos para nosotros reivindicar en nuestra vida este principio de autoridad en la iglesia, en las familias, en la sociedad civil. Jesucristo fundó la iglesia y la fundó con una estructura mínima de autoridad, pero le dejó regulado esa autoridad por el ministerio apostólico en la iglesia. Por tanto, se puede entender al mismo tiempo y al mismo nivel el ejercicio de la autoridad en la iglesia como el ejercicio de la autoridad civil. Jesucristo no fundó ninguna sociedad civil en el sentido de una ordenación política. Jesucristo fundó su iglesia. Y será legítimo que a lo largo de la historia haya habido distintos tipos de gobierno. Por ejemplo, hemos visto gobiernos civiles en las monarquías, hemos visto democracias, hemos visto repúblicas, y todo eso no es incompatible con la iglesia. No es incompatible. Es el mismo principio de autoridad, que la autoridad viene de Dios, que Dios es el que la delega. Y se puede delegar de una forma política o de otra. Dios puede delegar su autoridad a un monarca, como a una democracia, como a una república. Dios puede hacer eso y de hecho en la historia lo ha hecho. Y aquí conviene, queridos amigos, afirmar que cuando se dice, por ejemplo, es que la iglesia no respeta el sentido de la democracia, eso que dicen algunos países. Pero lo cierto es que la iglesia no tiene esa estructura democrática. La iglesia está fundada por Jesucristo y nosotros partimos de la estructura apostólica tal y como Él la fundó. Por tanto, la iglesia católica no es una democracia, es una estructura según Jesús, según el ordenamiento divino, que no entra en conflicto ni en pelea, ni con ninguna monarquía, ni con ninguna democracia, ni con ninguna república. Porque la autoridad, tanto de uno como del otro, viene del mismo Dios. Luego termina este número 2235 del Catecismo diciendo, el ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, por su naturaleza racional y por su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. Es una manera de concluir este número magistral. El catecismo nos está regalando como los 3 elementos indispensables para ejercer la autoridad, para regular la autoridad. Este principio de autoridad necesita ser regulado. Si no se regula, entonces se puede caer en el peligro de un autoritarismo tremendo o de una vejación de sus deberes, de una búsqueda personal de una sola persona, ¿no? Por tanto, nos propone estos 3 principios. El primero debe de ser regulado por su origen divino. ¿Qué significa esto? Significa que si se regula así, hace que la autoridad no sea arbitraria. Qué fuerte esto hoy día cuando vemos tanta arbitrariedad, por ejemplo, en los gobernantes. Cuando se es capaz de entender que la autoridad es dada por Dios, entonces la ley, la autoridad, no se vuelve arbitraria. Si la autoridad tiene un origen divino y el que ejerce la autoridad sabe que no se la inventó él mismo, eso nos preserva de una arbitrariedad. Nosotros hemos sido testigos como en la historia de la humanidad, cuando los gobernantes se han creído que son la fuente última de autoridad, los pueblos se han perdido.
Porque entonces las leyes en esos momentos de la historia han nacido del capricho del gobernante de turno. A eso se le llamó durante mucho tiempo el positivismo. Lo que la voluntad positiva quiera. De tal manera que nos quedamos a merced de la voluntad caprichosa o de la ideología de quien nos gobierna. Y hoy día eso está al orden. De hecho, cuando el gobernante reconoce este principio de origen divino de su autoridad, nos preserva del peligro, de la arbitrariedad. Nos preserva del peligro de que hoy un gobernante diga una cosa y mañana el que venga dice toda la contraria. Y por eso los países no avanzan. Porque todo lo que uno construye, el que viene después con otro pensamiento, ideología, teoría, lo destruye. Y siempre estamos empezando. Y nunca se avanza. Y los pueblos cada vez más mal. El gobernante que entienda que no hay ninguna instancia superior ante él, o esos que dicen, yo solo le respondo al pueblo, porque el pueblo es perfectamente manipulable. Así llegó Hitler, así llegó Stalin, así llegó Lenin y todos los que hoy conocemos de hoy día. Esas dictaduras disfrazadas de democracia hacen que el pueblo diga lo que queremos que diga. ¿Y dónde nos lleva eso? Al abismo. Cuando la persona que gobierna no ha entendido que la autoridad le viene de Dios, cree que le viene de sí misma. Si el gobernante no reconoce ninguna autoridad moral por encima de él, es un peligro eminente. Se te ha encomendado la viña y se te pedirá cuentas por ella. Eso lo tiene que tener claro un gobernante. Segundo principio, por su naturaleza racional. Esto supone que toda ley humana tiene que ser conforme a la verdad. No es posible que una ley sea contradictoria con otra. La ley natural no cambia. Es la misma la que hubo antes, la que hay hoy y la que habrá mañana. Por tanto, las leyes humanas tienen que tener una capacidad de adecuarse a la ley natural y nunca ir en contra de ella. El Papa Benedicto XVI en esto era contundente, ¿no? Ninguna formulación civil puede ser irracional. Ninguna formulación religiosa puede ser irracional. Tiene que haber este diálogo entre la fe y la razón siempre. Por tanto, las leyes y aquellos que se les ha dado la autoridad divina para ejercerlas, para ponerlas, para fundarlas, tienen que estar supremamente claros en que esas leyes no pueden ir en contra de la ley natural establecida por Dios. Y tercer y último principio es por su objetivo específico. Un gobernante tiene que ejercer su responsabilidad en las materias que le competen, no en las que no le competen, y tiene que respetar la subsidiariedad de la sociedad. Lo que no puede pretender una persona que se le ha delegado la autoridad es meterse en todo, indistintamente, porque entonces se vuelve un peligro, se vuelve una dictadura. La persona que está en mando tiene que respetar los campos que le son propios a él y respetar los campos que le son propios a la persona individual. Podrá gobernar en su campo específico, sí, por eso se le ha delegado eso, pero no podrá gobernar por encima de la autoridad moral, por ejemplo, que los padres tienen respecto a sus hijos. El objeto específico será la regulación de la convivencia de la sociedad en función del bien común. Eso es lo que tiene que hacer un gobernante.
pero nunca anular las instancias de autoridad primarias que tiene el padre y la madre en su hogar. El gobernante no se puede meter en la familia, no se puede meter en la autoridad de los padres para con sus hijos, pero tiene la obligación moral de poner todos los medios necesarios para que esos padres puedan ejercer bien esa autoridad. Él tiene que regular la convivencia de la sociedad en función del bien común y respetar la autoridad que los demás también tienen que ejercer. Por tanto, queridos amigos, el catecismo fuertemente y muy concretamente nos habla y nos invita a defender este principio de autoridad y también a darnos los elementos necesarios que necesitamos para ejercerla bien, respetando, regulando esta autoridad, reconociendo que tiene un origen divino, reconociendo que tiene una naturaleza racional y reconociendo que tiene un objeto específico.